Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Somos poquitos, pero sabemos que el Señor está entre nosotros en esta mañana, porque en su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará allá entre nosotros. Alabado sea Él. Gracias. Quería compartir con vosotros un mensaje en esta mañana que sea de edificación para vosotros y que sea para gloria del Señor. Esta mañana quiero compartir con vosotros un mensaje cuyo título he titulado, y sé que es un poco largo, pero yo soy así para mis cosas: Jesucristo y su palabra, verdades absolutas. Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. Hermanos y hermanas en Cristo, quisiera comenzar compartiendo primero un par de versículos que creo que son necesarios para que después llegamos a la comprensión de este mensaje. El primero de estos versículos se encuentra en el Evangelio de Juan 8:44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Como sabéis, hermanos, Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. A él le encanta la mentira y transgiversar y falsear, malinterpretar la verdad. Como sabéis, Satanás es real, no es ningún diablo considerado por los medios o inventado por los medios de comunicación o televisivos. Nosotros sabemos que Satanás es real porque conocemos las Escrituras. Y el segundo versículo lo podemos encontrar en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Isaías 5:20. Es un versículo que comento muchas veces con las personas porque, aunque parece que es muy lejano en los tiempos, porque Isaías era un profeta que profetizó, valga la redundancia, aproximadamente en el 700 y pico antes de Cristo, yo pienso que son palabras muy actuales. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En aquella ocasión Dios se dirigía a la casa de Israel, pero son aplicables, como os decía, a los tiempos actuales. La expresión hay siempre va asociada a desobediencia, castigo y condenación. Es una palabra de advertencia de las graves consecuencias que sufrirían los que hacen lo malo y atraen la ira de Dios. El pueblo de Israel, en esos momentos, intentaba apartarse y destruir las normas de Dios. Esta es la confusión que se produce en una nación cuando sus miembros abandonan a Dios, después de que Él les ha bendecido en el pasado por haber reconocido a Dios en un primer momento, pero haberse apartado de Él. Hermanos, en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, estamos asistiendo a una pérdida de valores y a un declive moral, como nunca habíamos conocido antes. Todo va muy rápido, demasiado. Como seguidores en Cristo, como cristianos, como creyentes, no nos deberíamos de extrañar, pues podríamos decir sin equivocarnos que escrito está, pues conocemos las Escrituras. No es ninguna sorpresa para nosotros, pero para la mayoría de esta humanidad, apartados de los caminos del Señor, no hay pérdida de valores, sino una evolución y una verdad diferente a la que nosotros podemos considerar. Vivimos en un mundo de verdades relativas. Los pensamientos filosóficos humanos actuales están acaparando o monopolizando nuestra sociedad, y esto afecta también a la verdad, que ha dejado de ser una verdad absoluta para convertirse cada vez más en una verdad relativa.
Para comenzar, quisiera compartir con vosotros un versículo que se halla en el Evangelio de Juan. Unos versículos. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y aquí paro. Hermanos, la ideología de la posverdad no es algo nuevo, sino la recuperación de las palabras que Pilato dijo a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y frente a esto nosotros, la Iglesia, el pueblo de Dios, tenemos la verdad absoluta, que está expresada por Jesucristo y su palabra. Sabemos que la Biblia, el libro de los libros, es la palabra de Dios. Dios nos habla y se da a conocer a través de ella, y nos da a conocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y las verdades absolutas que en ella se hallan. Hermanos, cuando alguien dice que la verdad es relativa, que normalmente quiere decir es que no hay verdad absoluta, algunas cosas pueden parecer ser verdades para alguien, pero no para mí. Si alguien lo cree, para ese alguien es verdad. Si yo no lo creo, para mí no es verdad. Esto, hermanos, es confuso. A mí me costó muchísimo entenderlo, pero es que el mundo está al revés. Un ejemplo. Cuando las personas dicen: está bien si para usted Dios existe, pero para mí no existe, está expresando la creencia popular de que la verdad es relativa. Todo el concepto de la verdad relativa suena tolerante y de mente muy abierta. Pero no nos dejemos engañar. Si lo analizas en profundidad, no es de mente abierta, de ninguna manera. Si yo digo: Dios existe para usted, pero no para mí, estoy diciendo que el concepto o pensamiento que la otra persona tiene de Dios está equivocado. Pero nadie cree realmente que toda la verdad es relativa. Os voy a poner un ejemplo. La gravedad funciona para usted, pero no funciona para mí. Entonces, esta persona se dispone a saltar de edificios altos creyendo que no le va a pasar nada. Lo que existe no es un verdadero ni falso. Lo que resulta ser verdadero o falso son las concepciones o teorías que se hacen sobre lo que existe. En general, ¿qué es el relativismo? Técnicamente se podría decir que es el resultado de la evolución filosófica de la ética. O dicho en otras palabras, el relativismo sería en la actualidad que el hombre, sus principios y valores, han pasado a ser el núcleo central de nuestra sociedad, lo que se conoce vulgarmente como el humanismo, que supongo que nos suena a todos. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre ha pasado a ser el punto central del pensamiento actual, lo que fue llamado a principios del siglo pasado el poscristianismo. Se podría decir que este y sus principios han quedado totalmente obsoletos. De aquí salieron movimientos que venían a decir que Dios es cada persona, la religión del hombre en el que cada cual tiene valores personales, que serán posibles en la medida que se asuman como principales. En este declive de la verdad relativa surge otro concepto llamado la nueva tolerancia. ¿Y qué es la nueva tolerancia? Pues la nueva tolerancia aproximadamente es reconocer y respetar las formas de vida de otros sin necesidad de compartirlos. La nueva tolerancia consiste en un estilo de vida diferente a lo que sería la tolerancia. Ya no es suficiente con vive y deja vivir, sino que se nos pide estar de acuerdo en que otras posiciones son tan válidas como las nuestras y nos exigen dar aprobación y apoyo
a otro modo de pensar, ya que de lo contrario, esto es, a ver si os suena la palabreja, discriminación. Sí, hermanos, si no estamos de acuerdo con este modo de pensar, somos discriminatorios, intolerantes, excluyentes, marginantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El resultado de esto qué es? Pues es que los valores morales y éticos no tienen ningún tipo de medida, ya que no existen verdades absolutas y que no existe ninguna medida absoluta. Hermanos, el mundo que conocemos ha perdido la brújula, ha perdido esta medida absoluta que tan necesaria es. ¿Cuál es el resultado? El resultado, podemos decir que es triste, desastroso, catastrófico, cualquier adjetivo podría valer, hermanos. Si la verdad ha muerto, la moral también ha muerto. Y a consecuencia de este relativismo surgen consecuencias que son absolutas y no relativas. Es curioso. El mundo al revés. De ahí movimientos como la ideología de género. ¿Os suena? Esta verdad relativa de la moral es totalmente evidente en estos días. Los valores humanos son relativos y no son absolutos, por lo cual el tiempo determina el campo de valores y a consecuencia de ello el cambio de ética. El relativismo, la verdad relativa, conduce a forzar la escala de valores de los demás para imponer los míos, convirtiendo esta sociedad en la dictadura de las minorías. Este cambio es muy peligroso. La ética basada en la Biblia está cuestionada e intentando que se extinga, que desaparezca. Es más, hay propuestas que buscan eliminar parte de los escritos bíblicos porque los consideran homófobos, o sea, que profesan y manifiestan adversión hacia, por ejemplo, los homosexuales y son antidemocráticos. Esto ha llevado a prohibir en muchos lugares la lectura y el conocimiento de la Biblia, en las escuelas, en las organizaciones y en las instituciones. De esto último tenemos un ejemplo muy próximo. Amanecer Cristiano, un programa de radio semanal llevado a cabo por miembros de esta congregación a través de la emisora local de esta localidad, desde hacía aproximadamente 26 años, por mandato de la alcaldesa de esta localidad, es sacado de la parrilla. Motivos: durante el traslado de la emisora, dicha alcaldesa vio un papel donde se hallaba la programación de la emisora y vio Amanecer Cristiano. Dijo: programa religioso, en 2 semanas fuera y sin posibilidad de despedirse de sus radioyentes. Una sociedad permisiva que, por ejemplo, establece la libertad del botellón, que tanto daño está causando a nuestra juventud. Y llegado a este punto, la pregunta de Pilato adquiere una gran actualidad. ¿Qué es la verdad? Y yo añado, ¿qué es la verdad absoluta? Pues hermanos, tengo una buena noticia para todos vosotros. Como os había dicho anteriormente, el cristianismo tiene la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad. Quien tiene a Cristo y vive a Cristo, tiene una vida de verdad. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, la verdad suprema se ha hecho comprensible en la Biblia, que informa, establece y condiciona la ética cristiana. La Biblia es la brújula que necesitamos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo el contenido de la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, son verdades absolutas. Solo ella nos conduce a una vida santa delante de Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La verdad absoluta sostiene la vida familiar en una relación de amor y respeto mutuo en el matrimonio. Por ejemplo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De igual manera, garantiza las relaciones entre padres e hijos. Efesios 6:1-4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. También se contempla en la Biblia la relación sociolaboral. Efesios 6:5-9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, no hay distinción de personas. Como os decía anteriormente, Jesucristo es la verdad absoluta. Este mundo, esta sociedad, necesita a Jesucristo, necesita esa brújula, necesita esa medida absoluta que no tiene en estos momentos. El ser humano necesita a Dios en sus vidas, en su caminar diario. Juan 14, del 5 al 7. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, debo confesaros que este versículo fue clave en mi conversión. Este versículo cambió mi vida. Este versículo me hizo replantearme mi vida. Veamos, Jesucristo rodeado de sus discípulos. Entre ellos se encontraba Tomás, el que siempre dudaba, el que parece que siempre le estaba haciendo preguntas al Señor y planteando dudas. Juan 14:5, veamos. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, bendito sea Tomás por haber formulado esa pregunta al Señor, porque era muy buena pregunta. Sin esa pregunta no hubiéramos obtenido la maravillosa respuesta de nuestro Señor Jesús, que fue una expresión, una representación, un resumen del Evangelio. En pocas palabras, Juan 14:6, Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: Yo soy el camino. El artículo yo, en griego, es un adjetivo. Eso quiere decir que Jesús no es solamente una persona que nos muestra el camino, sino que nos dice que Jesús, personalmente Él, es el camino. Él, Jesús, es el camino. O bien tenemos a Cristo o no lo tenemos. O bien confiamos en Él o no confiamos. Ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna ceremonia puede llevarnos a Dios.
Solo Cristo puede hacerlo. Y Cristo también nos dijo que era la verdad. No nos dijo solamente que nos hablaba la verdad, que sí lo hacía. Él nos dijo que era la verdad. Él establece las normas de la verdad. Él conduce al conocimiento de la verdad. Y Él es la verdad y es la vida. Jesucristo nos lleva al conocimiento de la verdad, de esa verdad absoluta que esta sociedad, este mundo en el cual estamos, necesita. No esa verdad relativa que el mundo nos está ofreciendo. Hermanos, Jesucristo es la verdad y es la vida. Jesucristo es el origen, es la fuente, el origen de la vida. Desde el nivel más inferior hasta el nivel más alto de la vida. Hermanos, luego el Señor nos dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Como vosotros ya sabéis, el Padre es Dios Padre, primera persona de la deidad o Trinidad. Y Jesucristo nos dice que solo a través de Él se llega al Padre. Y aquí es donde Jesucristo, de todas las religiones, hace un callejón sin salida. Ninguna religión, como he dicho antes, y el cristianismo no es una religión como creen los incrédulos, los no creyentes, los no seguidores de Cristo. El cristianismo es una relación personal con Dios. Ni ninguna secta, ningún culto, ninguna filosofía, ni la Virgen María, ni ninguna otra virgen o ningún santo nos lleva al Padre. Solo Jesucristo nos lleva a Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí también se nos dice que en ningún otro hay salvación y en que podamos ser salvos. En Jesucristo, la verdad absoluta, encontramos la salvación. Esta es la verdad absoluta que se halla en las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el Salvador, la verdad absoluta. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este fue su nombre desde el principio. Cuando uno acepta este nombre, lo hace aceptando todo lo que su persona implica. Cuando acudimos a Jesucristo, acudimos a Él, hermanos, para salvación. Y no hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarnos. Jesús es el nombre de aquella persona que descendió a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando acudimos a Él por fe, esta persona se salva. Si acudimos a Él, si confiamos en Cristo, solo entonces seremos salvos. Este paso garantiza nuestra salvación. Y llegados a este punto, ha salido a reducir la palabra pecado. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Podemos definir como pecado a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios es pecado. Por lo tanto, el pecado podría ser todo aquello que a uno le gusta hacer. Porque esta vieja naturaleza que tenemos es totalmente contraria a Dios, como iremos viendo. Y el pecador es aquel que está en desobediencia contra la voluntad de Dios. Romanos 8:5. Porque todos los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo está viviendo esta sociedad, este mundo? Muy humanamente en la carne, viviendo a su antojo, parecer y albedrío, o acogiéndose a esas verdades relativas, o acogiendo a esas verdades como absolutas, o está viviendo
en el Espíritu, gobernados por el Espíritu Santo y con la palabra de Dios como guía. El apóstol Pablo continuó diciendo, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, es la separación de Dios porque se vive sin pensar en Dios, en rebeldía, alejado e indiferente de Él. Una persona no puede tener comunión con Dios y ser un creyente ocasional. De vez en cuando a Él le venga cómodo o le convenga. A eso, hermanos, se le llama ser un creyente carnal. El apóstol Pablo nos dijo en Romanos 8, 6, 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuchamos con cierta frecuencia a supuestos cristianos, supuestos creyentes, decir, ¿cuánto amo a Dios? ¿Y qué bien le sirvo? Hago tantas cosas buenas, soy bueno, ayudo a los demás, respeto a los demás, doy limosnas, a mis hijos los llevo a un colegio religioso, estoy por mis padres y por mis hijos, estoy convencido de que Dios tendrá en cuenta lo santo y piadoso que soy. Los que así piensan no están en comunión con Él, se autoengañan. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como veremos más adelante, por ejemplo, aunque para algunas personas, como decía anteriormente, no creyentes o creyentes ocasionales que no conocen las Escrituras, les es bastante difícil creer lo que voy a decir. Un asesino, un violador, un ladrón, alguien que ejerza la prostitución, alguien que habitualmente mantenga relaciones sexuales antes del matrimonio, a esto se le llama fornicación, alguien que conviva con una mujer sin estar casado legalmente sobre las normas de ese país, que nos dicen las Escrituras que lo tenemos que llevar a cabo, esto se llama adulterio, aunque hoy se conozca o se crea como una verdad relativa o realmente se acepte, o la homosexualidad, etcétera, pueden ser estas personas regeneradas y salvas por la gracia de Dios, por un favor que no merecemos, hermanos. Aquí lo dejo por ahora. Hablando del estado de rebelión que afectó a toda la raza humana, la Biblia es clara. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová, Jesucristo, cargó en él el pecado de todos. Estos versículos, o este versículo, nos hablan del estado de rebelión que aceptó y afecta a toda la raza humana, a toda la humanidad, a este mundo. Este es el verdadero cuadro del hombre, que no es salvo. Cada cual se ha apartado por su propio camino. Podríamos decir que cada uno se ha hecho a sí mismo su propio Dios. Como había comentado al principio, que salieron movimientos que venían a decir que Dios es cada persona, la religión del hombre, en el cual tiene valores personales que hará posibles en la medida que se asuman como principales. Este es el problema del hombre. Queremos hacer como nosotros nos gusta. Queremos imponer nuestra propia voluntad. Nacemos así, nacemos con esa naturaleza egoísta. Y esa naturaleza está en rebelión con Dios. Pero esa criatura, rebelde y alejada de Dios,
puede regresar a Dios. Como os comentaba anteriormente, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, le sucedieron tres cosas. Primero, quedó muerto espiritualmente ante Dios. Segundo, perdió su comunión con Dios. Y tercero, perdió su conocimiento de Dios. Y ese pecado lo hemos ido heredando generación tras generación. Y ahora Cristo te dice que Él es el camino. El ser humano necesita reconciliarse con Dios. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Muchas personas creen que tienen que realizar algo, realizar algún tipo de esfuerzo para poder ser reconciliados con Dios. Y hermanos, Jesucristo lo ha hecho todo. Él es el camino y Él es la verdad. Necesitamos conocerlo y que nos ilumine. Y el Espíritu Santo, tercera persona de la deidad, que es Dios, es el único que puede hacer eso. Lo hace tomando las cosas de Cristo y revelándonoslas. Cristo es la verdad y es la vida. Todos estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados y necesitábamos la regeneración. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Él nos trae vida nueva. Como decía anteriormente, esa criatura, esa humanidad rebelde y alejada de Dios, puede regresar a Dios. ¿Cómo? Mediante el nuevo nacimiento. Juan 3, 1, 4. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico, le hablaba de un nacimiento espiritual. El motivo de la confusión de Nicodemo era que aparentemente él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Así que Jesús intentó aclarar lo que decía. Al igual que Nicodemo, esta sociedad carece de esa capacidad espiritual y necesita, como ahora veremos, de Jesucristo, de su palabra, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la Biblia, para aclarar lo que decía el Señor Jesús. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para limpiar y para santificar. El nacer de agua y de espíritu en este pasaje significa que una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu Santo que utiliza la palabra. O sea, la palabra, las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo, que es quien toma las Escrituras y las usa. Nadie puede ser renacido sin la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu de Dios. Es por esto que Jesús le da tanta importancia a ser nacido de agua y espíritu. Uno en la actualidad es renacido por medio del agua, que es la palabra de Dios. Y el espíritu, esto quiere decir que el Espíritu Santo la convierte en una realidad en el corazón humano. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3:5. Notemos aquí dos cosas importantes. La primera, Él apareció para quitar nuestros pecados. Aquí el apóstol Juan nos habla en plural. Él apareció para quitar nuestros pecados. Él, Jesucristo, murió por los pecados de todo el mundo, de toda esta humanidad caída. Él, Jesucristo,
padeció una muerte redentora, nos rescató de la esclavitud del pecado para pagar el castigo de nuestros pecados y poder librarnos del poder del pecado, la muerte. Dios quiere que nosotros vivamos para Él y para poder vivir como hijos de Dios. Se nos ha dado una nueva naturaleza y no hay pecado en Él no está el pecado. Jesucristo padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Él era santo, sin mancha ni contaminación alguna. Él se entregó a sí mismo por esta humanidad, por ti y por mí, para que esta humanidad pudiese vivir para Él. Anteriormente se definía el pecado como todo aquello que es lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios según las Sagradas Escrituras? 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, del 19 al 21, se nos dice: y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto, hermanos, éramos algunos de nosotros antes de convertirnos, antes de volver a nacer. Como explicaba Jesús a Nicodemo, también añadir que Jesucristo nos enseña en su palabra que el pecado no solo se centra en el acto externo, el realizarlo físicamente. Jesucristo eleva la santidad a su máxima expresión al enseñarnos que el pecado comienza en el corazón de uno y culmina con la realización misma de ese pecado, como podemos ver en Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Qué nivel de santidad! Jesucristo es santo y apartado de pecado. Nosotros somos pecadores, tenemos un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de pecado que hemos heredado generación tras generación. Desde que el primer hombre creado pecó, como antes he citado, y sabemos, según las Sagradas Escrituras, que el pecado nos lleva a la muerte, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte no se acaba con el morir físicamente, como todos vosotros sabéis, porque aquellas personas que no saben de ello, que no conocen las Escrituras, se van a llevar una gran sorpresa llegada el momento. El llevar una vida de pecado nos conduce a una muerte espiritual y eterna. Pero como Iglesia debemos hacer llegar a aquellos que no la conocen la verdad absoluta, que es en Jesucristo, Señor nuestro, y que a través de Él tendremos vida eterna, aunque a los incrédulos les cueste de creerlo y para ellos sea locura, como nos dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, como sabéis, la Biblia, la palabra de Dios, se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan. La palabra griega, evangelio, quiere decir buenas noticias. Compartir con todos algo bueno que ha sucedido y que les dará felicidad escucharlo. A veces las personas piensan que la Iglesia, la Biblia
y que todo lo que se habla acerca de Jesús es muy aburrido, como que no tiene sentido perder el tiempo en ello. Tal vez estas personas nos vean como gente triste y gente aburrida, e incluso nos llegan a tachar de amargados. Pero vosotros sabéis que eso no es así. La palabra evangelio se usa en la Biblia para hablar de Jesús y de sus enseñanzas. Jesús no es algo triste, ni aburrido y sin sentido. Al contrario, su vida, su muerte en la cruz y su resurrección son muy buenas noticias. ¿Que cuáles son esas noticias? La principal, la más importante, como vosotros sabéis, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre, en su infinito amor por esta humanidad caída, nos ha dado a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que toda persona que en Él crea, que le acoja en su vida como Señor y Salvador, en su día pusimos nuestro nombre aquí, no se pierda, no muera eternamente, y sí, tenga vida eterna. Era necesario que Jesucristo, el Hijo del Hombre, fuera levantado. Jesucristo debía morir y debía resucitar. Y siendo que Él ya ha sido levantado y que ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos nacer de nuevo. Es imprescindible nacer de nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. La motivación de todo esto es que Dios amó al mundo. Pero hermanos, Dios no salvó al mundo por medio de su amor. Nos dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor de Dios, de por sí, nunca podría salvar al pecador. Dios salva por gracia. Dios salva por un inmerecido favor para con nosotros. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Confiamos en Él como el que llevó la pena de nuestros pecados. Como hermanos en Cristo, como seguidores de Cristo, creemos que Él murió en lugar nuestro. Permitidme unas palabras a aquellas personas que pudieran ver este mensaje a través, por ejemplo, de esta grabación. De alguna manera este mensaje lo he creado en gran manera para ellos, pensando en ello, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestras hijas, pensando en nuestros padres, pensando en nuestros seres amados, pensando en aquellos seres queridos, en nuestros compañeros de trabajo, pensando en aquellas personas que ni conozco, pero el Señor dijo que debíamos amarnos unos a otros, incluso deberíamos amar a nuestros enemigos. Si todavía no crees en Jesucristo, no eres seguidor de Él, no has vuelto a nacer, yo te digo que Jesucristo es la verdad absoluta que debes acoger en tu vida. Y su palabra, la Biblia, son verdades absolutas. No te dejes engañar por este mundo de verdades relativas, cuyo rey es Satanás, el rey de la mentira. Reconoce que eres pecador. Pide a Jesucristo que sea Señor y Salvador de tu vida. Hazlo de todo corazón. Desde ese momento tendrás vida eterna, pero no solo eso, tu vida cambiará. No será fácil, pero cambiarás la felicidad que te ofrece este mundo por un gozo constante en tu vida y en tu caminar diario. Un ejemplo de conversión se halla en el Evangelio de Juan, Juan 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene,
que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Juan 23, 32, 33, para no alargar. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si algún incrédulo, alguna persona no seguidora de Cristo, escucha este mensaje, que lo tenga en consideración. No te dejes engañar por las verdades relativas o mentiras de este mundo. El mundo te dice, a través de su sabiduría humana, como por ejemplo, que lo habréis escuchado en más de una ocasión, todo tiene solución menos la muerte. Pues eso es mentira. No os dejéis engañar. Bueno, vosotros no os dejáis engañar, aquellos que me pueden escuchar. Jesucristo venció a la muerte, primicias de los que han de venir, o sea, sus seguidores, su pueblo. No cabe relativismo en la verdad absoluta. Lamentablemente, y para ir acabando, el problema está cada vez más presente, lamentablemente, en el llamado mundo evangélico, debido sobre todo a la dejadez que se está haciendo de la enseñanza bíblica en parte de la Iglesia a todos los niveles. Algunos púlpitos que presentaban verdades absolutas han dejado paso a los mensajes devocionales o motivadores, de excelente oratoria que satisface, pero no edifica. Muchos creyentes no conocen la Biblia y la leen solo ocasionalmente. En algunas congregaciones, la enseñanza de la palabra de Dios a los niños ha sido cancelada por entretenimiento dominical. Algo parecido pasa con los jóvenes, a quienes se les da diversión o distracción, pero no se les conduce a la Biblia. El problema también llega a la familia, en hogares que no leen juntos la Biblia ni oran unidos como familia. Este es el terreno abonado a la posverdad, al infantilismo espiritual, que arrastra a tantos de un lado para otro, por doctrinas, por enseñanzas que no son verdad, o simplemente son verdades relativas. Dios llama a su pueblo, nos llama a nosotros a mantener valores absolutos en un mundo relativo. Necesitamos recuperar a Cristo y su palabra. En nuestra vida cristiana, ya que solo ellos son valores absolutos. Hermanos, no podemos dar testimonio a este mundo si no mantenemos las verdades absolutas que Dios nos ha entregado.
En una situación complicada y peligrosa, somos llamados nosotros a regresar a la palabra, a vivir en Cristo, haciéndolo en el poder del Espíritu. Para acabar, quisiera compartir unos versículos que nos hablan de esto último, hermanos y hermanas. Mateo 5, 13, 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor nos bendiga, y quisiera pedir, yo tengo esta debilidad por este cántico, si es posible, compartir ahora, si lo cree oportuno, nuestro hermano Carlos, la canción, el cántico Maranata. El Señor nos bendiga, hermanos, y gracias.